Entonces, vamos a dar inicio a la conferencia. Les damos la bienvenida a todos. Estamos muy contentos de tenerlos acá nuevamente, recordándoles que estas conferencias son con motivo de la celebración número 75 del aniversario de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Luisa les va a estar enviando en un momento un link para que por favor nos ayuden llenando la asistencia y se les pueda enviar al finalizar la charla el certificado. Entonces, pues sin más preámbulos, les damos la bienvenida a la charla Models and Methods for Identification of Degradation Processes in Photovoltaic Panels. Para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero Rudy. Rudy es egresado de los programas de Ingeniería Electrónica y de la maestría en Ingeniería con énfasis en automática de nuestra escuela y actualmente acaba de finalizar sus estudios de doctorado en la Universidad degli Studi di Salerno en Italia y se ha desempeñado principalmente como ingeniero investigador en proyectos relacionados con energías renovables, enfocados especialmente en sistemas fotovoltaicos. Entonces, bienvenido ingeniero, le doy paso para que continúe usted con la presentación. Ok, muchas gracias. Y muchas gracias a todos y es un placer a mí como egresado ser parte de esta celebración, egresado de la escuela especialmente, ser parte de esta celebración, ¿no? El día de hoy, pues, voy a mostrar el trabajo que desarrollé principalmente para la tesis doctoral, que es Models and Methods for the Identification of Degradation Processes in Photovoltaic Panels. Este trabajo lo hice bajo la supervisión del profesor Giovanni Petrone, profesor de la Universidad de Salerno, en Salerno, Italia. Entonces voy a empezar. Eh, Básicamente he propuesto para esta charla un contenido general que se compone de una introducción, una motivación a la problemática muy básica. Hablaré un poco del tema de cómo la metodología para el diagnóstico en sistemas fotovoltaicos desde un punto de vista de modelado estático, de modelado utilizando modelos estáticos, utilizando modelos dinámicos y posteriormente eh, introduciré lo que es la metodología en la cual desarrollé el proyecto, que muestra la evolución del mismo y que está basada en tres grandes ítems. El primero, que es relacionado a la estimación de parámetros, estimación estática de parámetros para módulos degradados, módulos fotovoltaicos degradados. Luego de esta, una presentación del análisis de detección de efectos de degradación usando redes neuronales artificiales. Y finalmente, un diagnóstico por medio de técnicas en el dominio de la frecuencia. En la parte final, pues abordaré un poco lo que es las conclusiones a las cuales llegamos con este trabajo y algunas cosas, trabajos futuros en los cuales eh, tenemos como pendientes cosas por hacer o que quedaron cosas por hacer y que pueden ser muy explotadas. Finalmente, algunas de las publicaciones que son fruto de toda esta investigación y que las cuales podré compartir con ustedes. Eh, en general, nosotros somos conscientes de la relevancia de los sistemas fotovoltaicos en la actualidad, en distintas áreas, en la parte de residencial, en la parte de investigación, en la parte de transporte, y somos conscientes de la relevancia de este tipo de sistemas para el desarrollo de la sociedad. Por otro lado, tenemos que ser conscientes de que este tipo de dispositivos están expuestos a fallas, a efectos de degradación que pueden corromper su funcionamiento. Aquí en la gráfica, en el diagrama izquierdo,
he mostrado algunos ejemplos básicos de efectos de degradación. Podemos ver algunos que son denominados cracks, algunos relacionados a celdas rotas, procesos de corrosión en los paneles, de procesos de laminación y de puntos calientes, que pueden estar relacionados a diferentes factores, como los factores climáticos, como son los factores de manufacturado o problemas comunes de envejecimiento que los mismos sistemas pueden presentar. Pero pues este tipo de procesos de degradación al final eh, conllevan a un decrecimiento en la producción energética, lo cual es traducido básicamente en pérdidas. Pérdidas que podemos básicamente resumir de dos tipos, o digamos los dos más importantes, que por un lado está la pérdida por el lado energético y el otro lado es pérdidas en dinero, ¿no? Se traducen en dinero. Después de esto, eh, o después de tener como clara esta problemática, nosotros tomamos como un enfoque que en este caso fue las aplicaciones residenciales, debido a que notamos una fuerte tendencia de diferentes fabricantes, grandes fabricantes, que se han enfocado en la creación de optimizadores inteligentes que están generando una tendencia de creación de una arquitectura en sistemas fotovoltaicos, una arquitectura de modelo distribuido, en donde cada panel solar instalado eh, tiene su optimizador inteligente con el cual se le puede hacer un monitoreo, un seguimiento al dispositivo para evaluar su desempeño a lo largo del tiempo. Este tipo de monitoreo, este tipo de dispositivos están enfocados para asegurar el correcto monitoreo y por ende el estado de salud del dispositivo, porque los fabricantes están tratando de buscar un aumento en la confiabilidad y en, en el tiempo de vida de los sistemas fotovoltaicos que se están instalando. Ahora, para hablar de sistemas fotovoltaicos, digamos que tenemos que tener en cuenta las bases generales de cómo se caracterizan los sistemas fotovoltaicos. Aquí en la gráfica podemos ver la forma común de cómo los autores han representado los sistemas fotovoltaicos en general. Podemos hablar a nivel de celdas, a nivel de paneles, a nivel de arreglos, que básicamente describen la relación entre las dos salidas eléctricas fundamentales de un panel solar. Estamos hablando del voltaje y estamos hablando de la corriente. Y esa relación eh, nos brinda la curva característica del sistema solar, llámese si es celda, panel o arreglo, con algunos puntos básicos de información común de la curva, entre los cuales tenemos el punto más a la izquierda, eh, que es el voltaje de circuito abierto, en donde tenemos la mayor concentración de voltaje a un nivel de corriente casi nula, y por el contrario, en el punto de cortocircuito, el valor mayor de corriente presente en la salida del dispositivo a un valor de voltaje cero. Como último punto básico, podemos ver el punto de máxima potencia, que podemos hablar del punto más interesante en cuanto a la producción energética, puesto que es el punto en donde se pueden extraer la mayor cantidad de energía disponible en el dispositivo de acuerdo a las variables ambientales que influyen sobre él.
Ahora, este comportamiento eh, gráfico se puede llevar a un modelo. Los autores a lo largo del tiempo han modelado este tipo de sistemas y uno de los modelos más comunes o más usados para representar este tipo de dispositivos es el modelo de Lodo simple. El modelo de simple es un modelo estático, básicamente que es compuesto por algunos elementos eléctricos y que llevan a la caracterización de los dispositivos. Y este tipo de modelos es muy utilizado o como muy aceptado por los autores debido a que es un modelo que se puede escalar. Hablamos de que un modelo de celda se puede escalar a módulo o se puede escalar a arreglo y es un modelo de alguna forma simple que compromete buena eh, precisión con la baja complejidad en cuanto al, al manejo de variables y que es descrito básicamente por una ecuación implícita que nos relaciona las variables eléctricas de salida, lo que es voltaje y corriente, pero que contiene en su núcleo algunos parámetros que son de gran relevancia para el estudio del modelado de este tipo de sistemas, como lo son es el conjunto de 5 parámetros que tenemos aquí. Son los parámetros característicos de ese sistema. Lo estamos hablando de la corriente fotoinducida, de la corriente de saturación, del factor de idealidad y de los valores de resistencia seriales y paralelos que están asociadas a ese modelo que nos representa ese sistema. Pero lo interesante de, de la caracterización utilizando ese tipo de modelos por parámetros es que algunos procesos de degradación están relacionados directamente con la variación en algunos de esos parámetros. Aquí en esta gráfica podemos revisar un poco más en detalle lo que algunos procesos pueden acarrear. En este caso, he mostrado algunos ejemplos de cómo la delaminación, procesos de degradación como delaminación, afectan la curva característica de nuestro sistema, ya no sé si celda, ya no sé, módulo o arreglo. Lo mismo procesos de corrosión que afectan en la curva voltaje corriente, especialmente en el parámetro correspondiente a la resistencia serial o incluso algunos efectos de degradación que influyen en más de un solo parámetro. Aquí, por ejemplo, podemos ver que las celdas rotas pueden tener una influencia en parámetros como la corriente de saturación o el factor de idealidad. Entonces, esto nos muestra cómo es de relevante, la relevancia que tenemos eh, de la, de la parte de modelamiento por parámetros y su relación con la identificación de efectos de degradación en los dispositivos. Por el lado dinámico, porque anteriormente presenté las ideas básicas con las cuales un modelo estático caracteriza el sistema, pero desde el punto de vista dinámico, el análisis cambia un poco y tenemos que saltar al dominio de la frecuencia, en donde este análisis frecuencial nos permite obtener modelos a partir o modelos equivalentes en impedancia. Tal vez el factor más relevante en el cual el modelo dinámico cambia respecto al modelo estático es la presencia de la capacitancia de la celda solar y en la cual eh, nos brinda mayor información acerca del comportamiento del estado de salud
del dispositivo. Entre las técnicas más nuevas eh, las técnicas más usadas para análisis en el dominio de la frecuencia está el análisis en espectroscopía. Es una técnica que ha sido, que lleva un tiempo implementada para análisis en elementos químicos y especialmente en baterías, pero que en los últimos años ha sido utilizada para realizar el análisis de este tipo de sistemas fotovoltaicos. Básicamente lo que compone un sistema, un análisis de espectroscopía es realizar una medida en el dominio de la frecuencia de un sistema complejo. Para, en general, la espectroscopía o la metodología basada en espectroscopía nos indica como diferentes pasos. En este diagrama podemos ver primero que es necesario fijar un punto de operación en nuestro dispositivo para posteriormente inyectar una perturbación de pequeña señal en AC. A partir de esa inyección o de esa perturbación, nosotros podemos obtener lo que es la medida de la impedancia, haciendo la medida en voltaje y corriente a la salida producidas por esa perturbación en pequeña señal para obtener una representación en el plano complejo, medidas en términos reales y complejos, y las cuales son útiles porque nos van a permitir un modelado de ese sistema a través de diferentes modelos, pero en este caso dinámicos. Lo curioso de esta técnica es que se puede hacer una evaluación eh, en cuanto a diferentes eh, puntos de operación o incluso en diferentes condiciones ambientales. En este caso estamos refiriendo a condiciones de iluminación o de radiancia, que nos van a producir a un determinado comportamiento del sistema dependiendo de esos puntos de operación o de iluminación. Ahora, retomando un poco lo que eh, está relacionado al modelo estático, podemos ver que típicamente los autores han agrupado la parte de identificación de parámetros usando algunas técnicas. En este caso podemos hablar de técnicas numéricas, técnicas analíticas o técnicas de optimización. Las numéricas basadas en algoritmos complejos, técnicas de analíticas que básicamente caracterizan el sistema usando ecuaciones que pueden ser resueltas de manera simbólica y que utilizan información como de la hoja de datos del dispositivo, o técnicas de optimización que básicamente utilizan eh, probabilidades probabilidades y inteligencia computacional para hallar una respuesta a un modelo de esos parámetros que tenemos. Estos tres grupos básicamente tienen ventajas y desventajas que dependiendo del problema al cual nos enfrentaremos, pues pueden ser muy positivos o pueden ponernos barreras en la utilización de ellos. Para este trabajo se utilizaron los tres conjuntos de, mode- de modelamiento de parámetros, pero de diferente manera. Por ejemplo, eh, partiendo de modelamiento de parámetros de forma analítica, se propuso un análisis utilizando métodos ya muy probados y eh, una aproximación utilizando inteligencia computacional, que en este caso fue basada en métodos usando redes neuronales. Ahora, estas dos aproximaciones se apoyan en el uso del modelamiento de parámetros con métodos numéricos
en este caso una aproximación usando un fitting, que para eh, la primer metodología ayuda a tener una referencia de cómo debería ser una respuesta, la respuesta óptima del sistema. Y en la otra metodología ayuda a construir su propia, le aporta para la construcción del proceso de modelamiento de parámetros. En este caso, estas metodologías se identificó que en este momento han sido consolidadas por algunos autores, pero solamente para casos normales de operación, en donde se identifican buenas condiciones digamos, de salud, de funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos. En este caso, nosotros estamos aplicando la parte innovativa de la implementación de estas metodologías. Está relacionado a la implementación de estas metodologías para casos o condiciones de degradación de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, en una primera aproximación, básicamente lo que se hizo fue a partir de datos experimentales, en este caso, datos experimentales con la ayuda de la Universidad de Málaga, brindados por la Universidad de Málaga, consolidados con información de este tipo, con sistemas fotovoltaicos en funcionamiento desde el año 96 de monocristalinos y de los cuales se les, se les agregó alguna condición de degradación, digamos, de alguna forma controlada para poder monitorear el estado de salud. En este caso, la condición de degradación monitoreada es agregarle una resistencia SERI, que es algo incrementar la resistencia serial del dispositivo, algo que experimentalmente no es complicado de hacer y de la cual, por ejemplo, en esta gráfica, en la gráfica número 8 podemos ver el efecto de degradación que incluir un determinado valor de resistencia serial puede producir en la curva voltaje corriente que obtenemos del panel. ¿Cuál es el principal objetivo de esta metodología? Es revisar o evaluar el rendimiento de metodologías analíticas que ya estaban muy bien consolidadas para análisis en condiciones normales de operación, pero en este caso enfrentadas a, a procesos de degradación que no habían sido implementados. Entonces, básicamente se tomaron 4 metodologías, metodologías que ya estaban muy bien validadas, por ejemplo, en este paper. Es un paper muy establecido por el autor Stratis Batselis, que mostró el rendimiento de cada una de las metodologías para condiciones normales. En este caso, nosotros lo evaluamos para condiciones de estrés o condiciones de degradación. En general, cada una de las metodologías nos brindó una respuesta que en estas gráficas están comparadas cada una con respecto a una referencia que nosotros definimos como nuestro patrón, nuestro valor a seguir, que es el método fitting. Y en donde vemos que las primeras 2 metodologías, por ejemplo, coinciden en gran medida con los cambios que intencionalmente fueron inyectados en el sistema porque reconocen de alguna forma el valor de resistencia que se agregó al sistema eh, y tienen un seguimiento muy acorde a la referencia a nuestro sistema fitting, mientras que algunas de las metodologías, por ejemplo, las gráficas inferiores, muestran algunos procesos que algunas metodologías están totalmente alejadas de lo que es el valor de degradación en el cual fue implementado. Entonces, como conclusión de esta primera etapa, nosotros hicimos la evaluación de algunos métodos analíticos y detectamos que ellos tienen la capacidad de
ser usados para procesos de identificación de procesos de degradación, específicamente en la posición, en el valor del parámetro de resistencia serial, pero se identificaron dos resultados muy importantes. El primero, que, por ejemplo, la metodología PAN, la metodología de Toledo, detectan de alguna forma muy bien los cambios en parámetros de este tipo de parámetros, el parámetro de resistencia serial, mientras que las otras dos metodologías tuvieron una pobre detección de los cambios de resistencia serie, de, de la resistencia serial en el dispositivo, pero que son efectivos para otro tipo de parámetros. En este caso, por ejemplo, el método Lambert W fue pobre identificando los cambios en resistencia serial, pero efectivo para detectar cambios en la resistencia paralela. Ahora, sabiendo esas limitaciones que teníamos utilizando métodos analíticos, saltamos y quisimos ir un poco más allá y proponiendo el uso de inteligencia computacional. La inteligencia computacional tiene algunas ventajas y desventajas, entre ellas que nos puede dar muy buena precisión, que no tiene restricciones en cuanto a- al modelo, el modelo matemático que estamos implementando, pero que tiene algunas desventajas referidas a la complejidad del modelo computacional o de la carga computacional que necesitemos para procesar esos datos y la cantidad de datos a utilizar, que normalmente no es, en algunos casos no está disponible en grandes cantidades. Eh, y en general, eh, teniendo en cuenta esos datos, lo que revisamos fue la utilización de este tipo de metodologías para el análisis de degradación en componentes, en dispositivos fotovoltaicos. En este caso, hicimos una revisión bibliográfica, una revisión de los trabajos previos utilizando este tipo de metodologías y detectamos que sí, efectivamente, este tipo de metodologías habían sido utilizadas para la detección de procesos de degradación en paneles fotovoltaicos, pero tenían algunas limitaciones en cuanto a que ellos estaban, primero que estaban enfocados solamente para condiciones normales de operación, condiciones de óptimas de salud, donde hay veces algunas de ellas nos ofrecían parámetros de salida incompletos, información incompleta, que estaban implementados para aplicaciones offline, o sea, que no estaban pensados para dispositivos en campo, en real operación, y en donde requerían de toda la curva corriente voltaje para poder hacer el procesamiento de datos. Y al necesitar toda esa información de corriente voltaje, pues necesitaba poner fuera de operación el dispositivo para poder implementar el análisis. Entonces, lo que nosotros teniendo en cuenta esos datos, lo que hicimos fue proponer una metodología de tal manera que fuese implementable online, o sea que la metodología pudiese realizar el análisis del proceso de degradación sin tener que poner fuera de funcionamiento el dispositivo, que a la final ahorra pérdidas o evita pérdidas en energía y pérdidas en dinero. Entonces, con con ese enfoque, lo que se hizo fue trabajar con una base de datos del National Renewable Energy Laboratory, que nos brinda información de algunos sistemas fotovoltaicos durante 4 o 6 años,
que en este caso es información en condiciones normales de funcionamiento, condiciones óptimas de funcionamiento, donde nos pudimos acceder a las curvas en corriente voltaje, pudimos analizar diferentes tecnologías. En este caso nosotros nos enfocamos a tecnologías policristalinas y que también estaban acompañadas de las variables de ambientales, lo que es temperatura e irradiancia. Entonces se propuso una arquitectura basada en redes neuronales de este tipo, en dos etapas. Una etapa que es básicamente un análisis eh, de una red neuronal en la cual se le tenía asociadas la, las condiciones, solamente las condiciones ambientales, y en la cual podíamos también asociar eh, un grupo de parámetros de modelo estático para poder crear una red neuronal que me caracterice los parámetros del modelo de video simple para condiciones eh, normales de operación, y una etapa en donde eh, además utilizamos como entradas, además de las variables ambientales, los tres puntos alrededor del máximo punto de potencia, con lo cual evitábamos eh, quitar el, el dispositivo o ponerlo fuera de funcionamiento, junto a y los parámetros del modelo de video simple en condiciones de degradación. Ahora, ¿qué pasa? Que esta condición eh, es un poco particular porque esta información no está presente en las bases de datos, pero utilizando metodologías de procesamiento de datos, eh, lo que hicimos fue incrementar nuestra base de datos, agregar información, utilizando técnicas de data augmentation para, usando el modelo estático, crear esa nueva información, pero en estado eh, de degradación, y enriquecer esa nuestra base de datos. Y con eso poder hacer un entrenamiento de la segunda etapa, de la segunda red neuronal, con la cual tenemos una red neuronal que detecta condiciones, los parámetros en condiciones normales de operación, y una red neuronal que detecta los parámetros, pero cuando hay efectos de degradación, y en la cual podemos hacer una diferencia para mm, cuan- cuantificar los efectos de degradación presentes en el dispositivo. Ahora, eh, esta serie de imágenes lo que nos comprueba es cómo, por ejemplo, la parte superior nos comprueba cómo la red neuronal de la etapa uno tiene un seguimiento, o sea, en condiciones normales sigue los parámetros o tiene una tendencia de los parámetros experimentales, porque teníamos información experimental, cómo esa red neuronal se ajusta a esos parámetros experimentales y describe ese comportamiento. Ahora, en la parte inferior vemos es cómo está representada la respuesta de la red neuronal que está enfocada en parámetros en condiciones de degradación, y cómo, utilizando solamente 3 puntos alrededor del máximo punto de potencia, hemos podido crear una red neuronal capaz de describir el comportamiento en condiciones de degradación. Ahora, eso también lo comprobamos para algunos eh, condiciones de degradación que pusimos para probar nuestro sistema. En este caso, agregamos algunas degradaciones intencionales en el conjunto en cada uno de los parámetros
que teníamos de nuestro modelo y en la cual la diagonal nos demuestra cómo es el comportamiento estadísticamente de esos parámetros. Que esta tabla es el resultado del promedio de los modelos, de los valores de los parámetros del modelo para un ciclo de más o menos 100 pruebas. Esto lo que nos indica es que nosotros podemos lanzar nuestra aplicación N veces durante el día sin interrumpir el funcionamiento del dispositivo y entre muchos más pruebas que podamos tener de, de nuestro dispositivo, podemos generar un promedio mucho más confiable del proceso de degradación o identificar de manera mucho más confiable ese proceso de degradación en los dispositivos. Como en la primera descripción, también se hizo un análisis utilizando cambios o degradaciones de tipo en el parámetro de de la resistencia serie, utilizando la información previamente implementada para la metodología 1, que fue una metodología basada en modelamiento de parámetros de forma analítica, en donde analizamos el cambio en el parámetro de la resistencia serie. Y vemos aquí en violeta que el sistema es capaz de reconocer ese cambio o ese efecto de degradación. También se nota que identifica algunos otros cambios o señales como cambios en otros parámetros, pero que básicamente están relacionados a la cantidad de información que podemos tener experimental para poder entrenar esa red neuronal implementada para esta metodología. Y en resumen, eh, cuando hacemos una comparación eh, con otras propuestas de diagnóstico de fallas, eh, podemos identificar una complejidad baja, porque la idea de este tipo de metodologías es poderlas llevar o implementar en sistemas de bajo costo que, que sean fáciles de llevar o de implementar en campo. Y la cantidad de información que utilizamos, donde estamos comparados a otras metodologías, hemos utilizado poca información y solamente poca información comparada a las otras metodologías implementadas y las variables ambientales que son comúnmente medidas para este tipo de sistemas. Entonces, básicamente, como conclusión de esta metodología es que se ha creado una arquitectura muy simple que es muy fácil de llevar o de implementar en sistemas embebidos de bajo costo, en que parte de la utilización de información común, como lo es la información de las curvas voltaje corriente en condiciones normales, evitando tener, digamos, o que no necesita la información en condiciones de degradación, que pues es una información que en condiciones normales son el resultado de años de experimentación y que de años de uso y que pueden también acarrear algunos costos, porque si vamos a analizar procesos de degradación tendríamos que dañar un poco nuestros dispositivos. Eh, En general, esto demuestra un poco cómo el modelo de Dios simple o el modelo estático es capaz de describir las características del dispositivo, pero que queda corto a la hora de analizar una respuesta un poco más dinámica. Entonces, por esa razón, saltamos al análisis en el dominio de la frecuencia para poder también realizar un análisis de degradación desde el punto de vista frecuencial. Entonces, en este caso, la idea fue proponer algo también muy innovativo en este caso y
está relacionado a las condiciones de operación. Normalmente los paneles o los dispositivos solares son analizados o son diagnosticados en laboratorio. Eh, y eso implica que tengamos que mover el dispositivo, sacarlo de producción, generar pérdidas de energía, generar pérdidas de dinero, y eso nos, nos limita un poco, ¿no? Además de que no tiene ese, por esa razón, entonces saltamos como a la utilización de otro tipo de técnicas en la cual el reto es realizar el análisis en condiciones normales de operación y en condiciones al aire libre, en condiciones reales de operación. Entonces, en este caso, la metodología utilizada es la espectroscopía, que es relativamente nueva para sistemas fotovoltaicos y que básicamente en este diagrama lo que se resume como que en un punto de operación inyectamos la señal y obtenemos un comportamiento en el dominio de la frecuencia, lo que es expresado en los valores de impedancia. Como lo indica la gráfica 15, eh, de- dependiendo de los valores de polarización que tengamos del dispositivo, también podemos tener un valor característico en impedancia. Ahora, ¿qué pasa? Que en nuestra propuesta, lo que se propuso aquí como novedad también es que el dispositivo esté siempre trabajando en el máximo, en el punto de máxima potencia, lo que indica que siempre está produciendo la máxima cantidad de energía que él puede entregar dependiendo de las condiciones ambientales y que normalmente es lo que siempre se busca con este tipo de sistemas, ¿no? Se configura siempre para tratar de obtener la máxima cantidad de energía. Entonces, en resumen, la novedad está basada en que vamos a trabajar a nivel de panel, en condiciones reales de operación y que se fija el máximo punto de potencia como el punto principal de operación para este tipo de sistemas. Cosa que no se había hecho en otras metodologías de diagnóstico que se propone como novedoso para este trabajo. Entonces, como primera aproximación, lo que hicimos fue modelar el sistema utilizando simulaciones. La idea es que configuramos, por ejemplo, aquí generamos el modelo de tres módulos, por ejemplo, de módulos solares, y lo que le hicimos fue hacer una simulación de un caso de mismatching, que es un caso en donde es un proceso en donde algunas sombras pueden causar distorsión en la irradiación que le llega al arreglo de paneles y que es visualizado de manera eléctrica, como lo muestra esta figura, en donde si el sistema estuviese trabajando en condiciones normales, debería tener la tendencia de la línea azul. Pero en condiciones de mismatching, lo que pasa es que obtenemos una condición como lo es la línea roja. Ahora, si también tenemos un caso en donde son condiciones de baja irradiancia, condiciones que he representado aquí básicamente en la línea verde. Ahora, esas tres condiciones, todas tres, normalmente se pueden presentar, pero pues nuestros sistemas solares siempre estarán trabajando en búsqueda de del máximo punto de potencia, lo que es la máxima cantidad de energía que podemos entregar. Ahora, el análisis en espectroscopía eh, evita tomar ese barrido de variables de voltaje corriente y en vez de eso se ubica en un análisis solamente en el punto de máxima potencia, aquí descritos básicamente con los puntos en naranja, y que es traducido en un análisis de frecuencia como lo caracteriza la figura 17, que es en donde se muestra la impedancia resultante de cada uno de esos puntos de operación, en donde vemos que hay digamos que con un análisis, eh, como un primer análisis,
podemos ver que este tipo de metodologías nos permiten diferenciar condiciones de, de funcionamiento normal de condiciones de mal funcionamiento, en este caso condiciones de mismatching, y que podemos analizar las tendencias de estas gráficas o las tendencias de estos valores en un plano complejo. Además de eso, que podemos llevar eso a a una parte de modelamiento de parámetros utilizando modelos dinámicos. Después de esto, lo que necesitábamos hacer es corroborar toda esta información con casos experimentales, para lo cual básicamente trabajamos con esta arquitectura. En una primera etapa utilizamos un panel simple, luego saltamos a la utilización de dos paneles en serie, en donde adquirimos la información a medioambiental y adquirimos la información en impedancia, utilizando la técnica de espectroscopía. Y propusimos un modelo inicial, un modelo dinámico inicial, el cual nos iba a caracterizar nuestro dispositivo, como lo muestra la figura número 20, donde por un lado podíamos describir, pues esto describe información experimental, y podíamos describir en el plano complejo la impedancia y la relación de esa impedancia con el modelo dinámico que propusimos. Este modelo dinámico que propusimos lo podemos utilizar, por ejemplo, para detectar, o lo utilizamos para detectar, por ejemplo, el incremento otra vez de la resistencia serial. Y aquí fue lo que, por ejemplo, hicimos una prueba en donde utilizamos la figura superior, que analiza el comportamiento de los datos experimentales en un barrido de irradiancia, condiciones de irradiancia, de baja irradiancia hasta alta irradiancia, en donde se identifica que la resistencia serial es correctamente identificada desde los datos experimentales, que están marcados en rojo, versus los datos del modelo que estamos proponiendo, que son los marcados en azul. De igual manera, para cuando teníamos una, eh, un efecto de degradación que inducimos a, eh, de manera, de manera experimental, a propósito, para poder hacer una comparación. Y de igual manera, la parte experimental, los datos experimentales fueron corroborados con el modelo que estamos proponiendo. Eso los permitió corroborar que nuestro modelo dinámico detectaba correctamente el cambio en uno de sus parámetros, que es traducido en la detección de un proceso de degradación que se estaba realizando en el dispositivo. En este caso era intencional, pero pues sabíamos qué nivel de degradación estábamos inyectando, y el modelo y la experimentación nos corroboraron que estábamos detectando ese nivel, ese cambio en uno de los parámetros del modelo. Ahora, ese modelo dinámico lo podríamos comparar con los resultados del modelo estático. En este gráfico, en el gráfico número 27, vemos las tendencias de un modelo, del modelo estático, que es un modelo basado en la información eléctrica, y el modelo en azul, que es basado en la información de impedancia, y en la cual, si realizamos un análisis de error o porcentaje de error, pues vemos que el modelo dinámico obtuvo una mejor ponderación del error, un error más pequeño a lo largo de todo el espectro de irradiancia analizado, y lo cual nos representa una gran ventaja. A partir de eso saltamos e incrementamos un poquito más la complejidad del problema, y utilizamos una combinación de paneles en serie, que ya es algo, estamos analizando un par de dispositivos, y en la cual también caracterizamos el dispositivo o los dispositivos, este arreglo en serie de paneles,
lo caracterizamos en condiciones normales de operación versus condiciones de sombreado, que son condiciones muy posibles en este tipo de implementaciones. Y detectamos que las condiciones de sombreado son muy detectables, son fácilmente detectables utilizando esta metodología a partir solamente del análisis o del dispositivo en el máximo punto de potencia. Pero, por supuesto, cuando incrementamos el nivel de complejidad del problema, también vimos la necesidad de incrementar la complejidad del modelo con el cual estábamos representando los datos. Y en este caso, analizamos tres diferentes arquitecturas o posibles representaciones del modelo con los datos versus los datos experimentales y vemos como el modelo, la representación A y B no se acercan muy bien a la representación de modelo de los datos experimentales, mientras que cuando hacemos una representación de este tipo, bueno, con un modelo de fase constante, la representación experimental y el modelo, que están aquí representados por los puntos en azul y en rojo, son mucho más parecidos, son mucho más aproximados, en la cual nosotros aceptamos como que este tipo de modelos representan el comportamiento de nuestro sistema. Y con esto, lo que nos ayuda es a traducir que este tipo de sistemas, utilizando nuestro el de modelo dinámico se puede traducir en valores, que lo que nos lleva es analizar si los dispositivos se encuentran eh, bajo el funcionamiento de un proceso de degradación, bajo la presencia de un proceso de degradación, utilizando los cambios en los parámetros que detectamos de nuestro modelo. También lo validamos de manera de simulación, pero pues en simulación detectamos que algunos parámetros no somos capaces de reproducirlos debido a las limitaciones del modelo eléctrico, porque pues en simulación solamente tenemos la presencia de elementos de circuitos lineales, no representan del todo el verdadero comportamiento en frecuencia de nuestro dispositivo. Entonces, como resumen, para este trabajo lo que se muestra es una evolución y diferentes opciones, básicamente utilizando diferente información y una complejidad diferente. En los primeros vemos cómo la complejidad crece a medida que desarrollamos las metodologías, pero asimismo la información requerida por el problema se disminuye, lo que hace un poco más útil cada una de las metodologías dependiendo de la cantidad de información que podamos contar para, para nuestro sistema. Entonces, como conclusión de todo este trabajo, nosotros podemos hablar de que tuvimos un enfoque muy fuerte para implementaciones en vivo o implementaciones online y mm, que eh, siempre nuestro foco estuvo en no cambiar las condiciones operativas de nuestro sistema. Eso fue una de las banderas de este proyecto. Por otro lado, pues utilizamos o explotamos uno de los modelos clásicos de representación de los sistemas fotovoltaicos, pero en este caso lo utilizamos para describir condiciones de degradación, no condiciones normales de operación. A partir de eso, creo uno de los resultados más importantes y más innovadores es el análisis o la implementación de nuevas metodologías en el dominio de la frecuencia, que es uno de los puntos más innovativos del trabajo y que se refiere a que estamos evaluando las condiciones de degradación que pueden haber en un dispositivo en condiciones reales de operación y evitamos
la pérdida de energía y pérdida de dinero al no cambiar las condiciones reales de operación del dispositivo. Y pues esto nos lleva a unas nuevas perspectivas de diagnóstico de este tipo de dispositivos utilizando sistemas online y que pues, pueden ser muy aplicables a sistemas embebidos. Como trabajos futuros, pues de, de esta investigación está la utilización o la implementación de otro tipos de efectos de degradación, especialmente para las técnicas relacionadas al dominio de frecuencia, porque fueron las técnicas un poco más innovativas que implementamos aquí. Y pensar en una implementación en un sistema, porque lo que estamos haciendo es el análisis de la metodología, de los métodos, pero pues hace falta llegar al siguiente paso, es poder llegar a llevar a una implementación en equipos para poder generar un producto final que pueda ser distribuido e puesto en marcha con los dispositivos fotovoltaicos. Eh, algunas publicaciones, resultados de todo este trabajo y, y eso es todo. Eso es todo lo que resume del trabajo de investigación de mi propuesta doctoral. Muchas gracias por el tiempo y por la escucha. Buenas. ¿Alguna pregunta? Por favor, si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Si no, bueno. ¿No, Rudy? ¿Entendieron o los confundió? Una de las dos. Entendieron mucho, ¿no? ¿Fue muy claro o al contrario? Rudy, muchísimas gracias. Aquí para una pregunta. Andrés Mauricio. Hola, buenas tardes. ¿Ahí se me oye? Sí, sí. Ah, ok. Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta sobre cómo se implementó, digamos, las pruebas al sistema fotovoltaico, es decir, con qué tipo de equipo o qué tipo de convertidor se usó para tomar esos datos en los que luego basas tú, pues, todos estos métodos para parametrizar ese modelo. Ya, cuando hablamos de experimentación, nos podemos referir básicamente a la tercera metodología, que fue implementada utilizando espectroscopía, que está en el dominio de la frecuencia, ¿no? Y utilizamos un analizador de espectroscopía en este caso, eh, que nos permitía trabajar con voltajes hasta los 60 voltios, más o menos, poder hacer inyección de esa pequeña señal y obtener las variables de, de impedancia respectivas. Eh, Convertidor no es implementado en convertidor. Ese es como el siguiente paso, ese es uno de los trabajos futuros de los cuales estaba hablando, porque todavía hace falta un poco la implementación en hardware, en sistemas embebidos de la inyección de señal, porque sabemos que es una de las partes complicadas de hacer esto, es los rangos de frecuencia a los cuales podemos estar trabajando y de los cuales podemos analizar nuestros sistemas. Entonces, básicamente el equipo, un analizador eh, de impedancias que trabajaba más o menos hasta los 7 MHz. Con ese tipo de equipamiento pudimos realizar las medidas de impedancia. Ok, gracias, Rudy. Y otra dudita que me surgió. Sí. Yo he conocido un equipo que usa una técnica de espectroscopía para analizar transformadores eléctricos.
Entonces me preguntaba si las capacidades de estos dispositivos son similares o son completamente diferentes, si de pronto lo conoces. No te sabría decir porque dependiendo de la aplicación, estamos hablando de rangos de frecuencia de trabajo diferentes. Por ejemplo, por ponerte, digamos, valores numéricos como ejemplo, los sistemas fotovoltaicos son analizables en un rango común entre los que va desde los hertz, me refiero a 1 o 10 hertz, hasta un rango de 100, 150 kilohercios. Ese es como el rango de frecuencia en donde podemos detectar la mayor, la información más relevante para sistemas fotovoltaicos. Estoy hablando de sistemas mono y policristalinos. Ahora, por ponerte otro ejemplo, para baterías, la implementación de espectroscopías para baterías está en otro rango muy diferente, que es un rango más o menos desde los 0.01 hercios hasta los 5 kilohercios máximo, que es el rango de frecuencia de mayor interés para ese tipo de dispositivos. Entonces, eso también implica la aplicación, ¿no? La aplicación final. Entonces, cuando me hablas de transformadores, pues ya tendríamos que entrar a revisar un poco el rango de frecuencia de trabajo más útil para analizar el dispositivo, que nos dé la mayor cantidad de información útil en cuanto a impedancia. Ok, ya entiendo. Muchísimas gracias, Rudy, por contestar No, mis dudas. con gusto. Espero haber sido claro. Sí, sí, me ayudó bastante. No, Gracias. con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Luisa, ¿despides? Bueno, profesor, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla. Recuerden que todos los miércoles vamos a tener charlas muy interesantes. Revisen sus correos y les estaremos, además, por nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, compartiendo el horario de la próxima charla. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias al ingeniero Rudy Alexis por esta presentación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de participar.